la mayoría del componente genético chileno es de origen íbero, principalmente. ¿Y quiénes son los íberos? Una mezcla de razas, porque al final, cuando uno analiza de dónde vienen los íberos, hay alrededor de 18 grupos distintos que influyen en los íberos, pero en la antigüedad le dieron el nombre a la península ibérica, que incluye todas las razas de España y de Portugal, no solo España, sino que también Portugal. Y más tarde llegan los celtas, y los celtas vienen del centro de Europa, lo que hoy día puede ser Austria o Suiza, o el sur de Francia, o el sur de Alemania. De ahí se desarrolla la cultura celta, avanza hacia el oeste, hacia el este, sobre todo hacia Francia, cruzan hacia Inglaterra, y los celtas se esparcen por distintos lugares de Inglaterra y de las Islas Británicas, incluso llegan a Irlanda, y los irlandeses tienen un origen celta también, remoto, y llegan a la península ibérica y a Portugal, y se mezclan con estos íberos, y se forman durante miles de años los grupos celtíberos, que eran una combinación de las razas íberas, que a su vez era una mezcla como de 18 razas distintas, hasta donde sabemos, con estos celtas. Pero había ahí un pueblo muy, muy antiguo, de origen remoto, que eran los vascos. Y los vascos estaban en el norte de España, incluso más en la zona de Cantabria, de lo que están hoy día. Y ahí habían otros grupos donde después se instalaron los celtas y formaron los castros, en Asturias y en Galicia. Y ahí se fue creando una cultura que duró miles de años. Hay, hay cuevas muy antiguas de 3, 4, 5 mil años descubiertas en España con dibujos dentro de las cuevas de animales que tienen 4 o 5 mil años, y son gente que está asentada ya en Cantabria, en las montañas del norte de España. Y además se fueron incorporando pueblos fenicios que hacían un comercio por todo el Mediterráneo y que venían de lo que hoy día es el Líbano, Israel y toda esa zona donde estaban los asirios, los imperios babilónicos, todos estos grandes imperios iniciales de la civilización que estaban ahí, y en una etapa final los fenicios forman un imperio marítimo y comercian con el Mediterráneo. También llegaron a España los griegos, que durante miles de años, algunos dicen siglos, 7, 8 siglos, otros dicen más de 1000 años, los griegos estuvieron llegando al sur de España. Y después, más tarde, viene el Imperio Romano. Y no solo el Imperio Romano, sino que el Imperio Cartaginés, que se confronta en la península ibérica entre los romanos y los cartagineses durante décadas. Y hay un porcentaje de romanos que se va quedando en España, hasta que finalmente el Imperio Romano invade la península ibérica, y los romanos se quedan en España durante 600 años. Entonces nosotros no nos damos cuenta que nosotros somos descendientes directos del Imperio Romano, y somos descendientes no solo del imperio, sino que de los mismos romanos, como parte de nuestros antepasados, que se combinaron con los íberos, con los celtas, con los vascos, en fin, con todos los grupos que ya habían ahí. Y finalmente, en la última etapa del Imperio Romano, empiezan a llegar las invasiones germánicas. Entre ellos, los más importantes quizás son los suevos, que venían de Suabia, en Alemania, y se instalaron finalmente en una zona que abarca el norte de Portugal, Galicia y una parte de Asturias, en el rincón noroeste de España. Pero después llegan los famosos visigodos, que son los que finalmente controlan, a nombre de Roma, cuando ya Roma estaba decayendo, controlan toda la península ibérica. Y España la hacen los visigodos, porque nunca hasta ese momento España había sido una unidad. Y el reino visigodo, con sede en Toledo, unifica todos los reinos y todos los pueblos que había en la península ibérica bajo el control visigodo. Y se crea el imperio visigodo romano, que dura como 3 siglos, entre el año más o menos 411 y el año 711. O sea, duró 300 años ese imperio visigodo romano, donde los que dominaban eran los visigodos, pero mezclados con los patricios romanos, que era la clase alta romana. Y se crea la aristocracia visigodo romana, que es la que domina España hasta que llegan los moros el año 711.